buenas noches, estimados participantes del programa de oratoria, ya muy pronto el programa de oratoria. El título de ahora es Mi éxito al exponer en público. El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan adquirir destrezas al momento de hablar en público, perdiendo su miedo. Para esto tenemos que analizar cosas sencillas como ¿qué es el fracaso o el miedo al fracaso? Porque yo lo he titulado Mi éxito al exponer, porque es mi experiencia personal, cómo yo he ido creciendo. No siempre he sido ese tipo elocuaz, ese tipo que siempre tiene la palabra en la mano al momento de hacer una discusión, la idea clara, el análisis preciso. No, también he tenido situaciones en las cuales me ponía muy nervioso. Tenía la respuesta, sí, tenía las ganas, pero no tenía el valor para decir lo que opinaba. Y es por eso que intento hacer esto con mis alumnos, con las personas que están a mi alrededor, que adquieran estas habilidades. Y uno de los conceptos que ha ocurrido es que enfatizamos mucho que lo contrario al éxito es el fracaso. Pero vamos primero a analizar parte por parte. Miedo al fracaso. Desdoblamos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación natural construida por tu mente. Eso es natural. Lo que no es natural es la fobia, la aberración que tú tengas a hablar en público. Que tú digas, tengo miedo a hablar en público, normal. Pero después que te pongas pálido o te trabes, eso ya no es normal. Entonces, este miedo al fracaso, muchas personas lo interpretan como la incertidumbre. Esto hace que evitemos estar en la zona donde queremos estar. Esto pasa por un proceso cognitivo. La mente es la que realmente está jugando en tu contra. Este proceso cognitivo, como le he dicho más de una vez, tiene una reacción física. La reacción física desarrolla un comportamiento que está por una sensación de falta de autoestima. ¿Cuál es la condición cognitiva? Por ejemplo, no puedo leer en público, tengo dislexia. Para eso no únicamente tú tienes que decir tengo dislexia, sino también tiene que ser visto por un especialista, ver si te trabas porque realmente hay un déficit ahí o porque únicamente sientes que las personas están juzgándote al momento de leer. Entonces, ¿y cuál es la reacción física de ese proceso cognitivo que tú te has puesto en la mente, no? Ya se ponen títulos, ¿no? Tengo dislexia, o no sé hablar, tartamudeo. Entonces, ¿cuál es la reacción física? Te quedas mudo, o confundes las palabras. ¿Y cuál va a ser el comportamiento que desarrollas? Que nunca más lo vuelvas a hacer. Y ahí pasa el tema de autoestima, el cual lo hemos venido desarrollando clase por clase, siempre con la primera lección que les he dado, que es que comuniquen sus emociones y sus sentimientos. ¿Cómo superar este miedo al fracaso? Primero tú tienes que definir que el éxito es lograr lo que te propones. Y lo diferente al éxito no es el fracaso. Lo diferente al éxito es no hacer nada. Para que tú seas exitoso, tienes que pasar por el charco del fracaso. Yo, por ejemplo, para poder establecer este curso de oratoria, tuve que pasar por el charco del fracaso, que es que no tenga personal, que no tenga público, que no tenga asistentes. O sea, es todo un tema, ¿no? Lo intenté plantear con mi hermano, no salió, planteé otro curso que se llama Solución de Conflictos, no salió, otro curso que se llamaba Conoce tus derechos, no salió. Y ese charco del fracaso no me detuvo, sino seguir remando hasta encontrar algo que realmente impacte en la sociedad, que era este tema de oratoria. Ya el curso de oratoria lo estoy desarrollando. Y a la par de eso me he dado cuenta de que la misma situación, las redes tecnológicas, permiten que yo tenga un acercamiento hacia lo que quiero llegar. Entonces, están viendo el éxito, pasamos por el fracaso
Y lo contrario al éxito no es el fracaso, ¿ah? Sino es no hacer nada. Si no haces nada, eso es totalmente lo opuesto al éxito. El éxito es que tú hagas lo que realmente quieres. Y para eso, cuando tú quieres tener éxito en tu vida, tienes que proponerte metas y metas progresivas en un lenguaje positivo siempre. Por ejemplo, la primera meta de mí para ustedes es que ustedes puedan desarrollar ese taller como oradores. Y es todo un tema progresivo. Pero no metas bipolares. Las metas bipolares son lo que realmente trae tragedia a tu vida. Si no son ustedes los que dirigen el curso, no son nadie. Entonces no se puede hacer nada. Si Eduardo Rojas no dirige su estudio jurídico, no avanzan los procesos. O sea, son metas bipolares, el sí o el no. Y hay personas que son tan tajantes que ese es el verdadero problema que les trae a su vida. Tener metas que son únicamente polares, sí o no. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Sí o no? O sea, no le estás dando opción que hay otros modos como el concubinato, ¿ya? Otra vez un matrimonio civil, que a lo mejor no quiere religioso o únicamente quiere religioso. Hay una perspectiva ahí que deben desarrollar todas las personas, que las metas polares, esa que dice sí y no, son contradictorias a toda esta existencia que tenemos como seres humanos. Nosotros no somos una escala de blanco y negro, sino nosotros somos todo un matiz de colores. Vas a encontrar los rojos, no me refiero a los partidos políticos, me refiero a una metáfora. ¿Y cómo expresar un tema? Para esto, debo explicarte que hay niveles de oradores, o en Estados Unidos, como llaman, ¿no? Nivel de speaker. Están trayendo todo el léxico de Estados Unidos del inglés y lo aplican los mexicanos o los colombianos y ya está. No, no. Aquí hay que analizar según nuestro contexto. En cambio, en mi contexto que les estoy planteando a ustedes es que existe nivel de oradores. Y este nivel de orador parte por la base que es un orador informativo. El que te dice que el 60% de las mujeres que fallecen o que son víctimas de feminicidio es porque han estado casadas con el agresor o han convivido con el agresor. ¿Ya? Información. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el que te da el dato estadístico clave, ¿no? El que te dice los números. Somos 30 millones de peruanos y ya va el porcentaje de cifras de contagio de COVID, supongamos un 32%, 35%. Eso se ve si, y todas las personas ponen, los números son mágicos, ¿ah? Ponen en su mente como si fuera un círculo, una torta, 32% y la diferencia es el que no está contagiado. Así funciona eso en estadística. Ese es el segundo nivel, el orador con datos estadísticos. En el tercer nivel se va a encontrar un orador que aparte del dato estadístico te cuenta un hecho histórico o una anécdota. Entonces, eso ya lo está haciendo un poco más entretenido la exposición. Por ejemplo, un dato estadístico es Francisco Pizarro con las 13 personas que conquistó el Perú. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Francisco Pizarro, cuando llegó a la playa de Piura de Paita, trazó una línea y dijo: aquellos hombres que me sigan serán ricos y aquellos hombres que decidan regresar a España serán pobres. Anécdota. Y luego viene, y luego viene el cuarto nivel, que es el nivel del comedia. Las personas comediantes, ¿no? El que siempre debe estar ahí dando un chiste para que la persona despierte. Y ya se ha dicho más de una vez de que si decimos algo mal y el público se ríe, lo tomamos a bien y seguimos avanzando. Pero el quinto nivel es el que realmente importa y es donde yo quiero que ustedes lleguen. El quinto nivel es el de reflexión. Un orador que hace reflexionar a su público, que es difícil que las personas puedan entender eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú?
Por ejemplo, el día de ayer ha sido mi cumpleaños y he tenido unas ganas inmensas de invitar a mis amigos, a mis familiares, pero no podía por tema del COVID. Porque yo pienso en mi familia y pienso en mi comunidad y pienso en mi organización. Ahí viene un tema reflexivo, porque las actitudes que tú estás teniendo son las que tú transmites a los demás. Entonces, después de escuchar estos 5 niveles que les digo, el primer nivel, el orador que expresa información, el estadista, el historiador, el comediante y el reflexivo, que es el más importante, es el que te va a permitir a ti establecer tu personalidad. Como te sientas cómodo, lo importante es que tú salgas al frente y empieces a hablar. Y aquí vamos a desarrollar el discurso. El discurso tiene elementos. Uno de sus elementos es el mensaje, que ya lo hablamos en clases anteriores, procesos de comunicación, que está hecho por argumentos, que ya lo hicimos en nuestro tercer tema, que es el arte de formular preguntas. Entonces, ese es el primer elemento que tiene un discurso, el mensaje. El segundo es el movimiento, el lenguaje corporal. Y el tercero es la voz. Vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. Primero, el mensaje. Para desarrollar este mensaje, primero tienes que preparar la exposición, ¿ya? Y lo vamos a dividir entre antes, durante y después. Antes de exponer, primero debes contextualizar, saber a qué público te diriges, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus gustos, edades. Todo eso va a permitir que tú tengas un éxito al exponer, porque no únicamente es leo el tema y listo, salgo y hablo. No, no, no. Hay que entrar con la idea de ellos, de saber qué mensaje tienen. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando con jóvenes que conocen muy bien a Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, ¿ya? Pero si yo estoy hablando ya con adultos, tendría que hablarle de Camilo Sexto, Julio Iglesias, por ahí tal vez que conozcan a Gianmarco. Entonces, ahí es el contexto, con eso tú entras cuando quieres hablar, por ejemplo, de música. Y siempre, después de que he analizado a qué público me dirijo, que es un público joven o público mayor, puede ser también un público específico, las Fuerzas Armadas, ahí voy entonces a ordenar mis ideas. En este orden de ideas, el paso 1 es colocar en orden cronológico o analógico, numérico, o si lo ves, causa-efecto. Lo importante es que tenga un orden. Y el paso 2 es que en cada idea tú puedas usar un conector. Por ejemplo, los conectores son, por lo tanto, en consecuencia, por el mismo modo, pero, sin embargo, entonces, todo eso, ideas y conectores. A esto les quiero añadir yo el gran secreto que tengo, que es poner una experiencia. Añadir una experiencia a la exposición es lo que realmente le trae un alce a todo lo que estás diciendo. Ejemplos, anécdotas. Por ejemplo, si mi tema es hablar de las drogas, contextualizo. ¿A qué público me estoy dirigiendo? Adolescentes, perfecto. Enumero, ¿qué puedo enumerar? Causa-efecto. Si consumen drogas, el efecto les daña emocionalmente, daña a su familia. En muchos casos, por conseguir esa droga, irresponsablemente destruyen propiedad ajena. Todo eso lo estoy analizando y estoy enumerando mis ideas. Y ahí es donde yo debo poner una anécdota o una historia. Si no la tengo yo, la consigo de otro ambiente. Si estoy hablando de drogas y yo nunca en mi vida, jamás, Eduardo, ¿yo qué será las drogas? Yo nunca he probado eso. Entonces buscas en otras personas que sí tienen esa experiencia. Por ejemplo, el gran actor Robert Downey Jr., en el cual consumía drogas porque fue influenciado por su padre, después entra a rehabilitación y ahora ven la gran persona que es y el actor que pudo surgir de esto, ¿no? Iron Man.
Ahí ya empiezas a contar la experiencia y eso es lo que conecta con el público, la experiencia, tu estilo. Bien, eso es antes de la exposición. Vas pensando, uno, conceptualizas. Dos, ordenas tus ideas. Tres, agregas una experiencia. Muy bien. Y durante la exposición, ahí vamos a tener que armarlo. ¿Cómo lo vas a decir? Lo que yo te sugiero es que empieces con una introducción, que es la experiencia que te comenté antes. Luego sigas los desarrollos, tus ideas, y cierres siempre con una conclusión. Y aquí viene el gran arte de la oratoria, que ya lo decía Cicerón y todos los grandes griegos. El arte consiste en expresar 3 veces la misma idea, anunciar lo que vas a decir, decirlo y recordar lo que has dicho. Señor juez, en esta audiencia podrá escuchar cómo mi patrocinado no estuvo en los lugares de los hechos. Mi patrocinado no ha estado en el lugar de los hechos. Y como recordará, señor juez, durante el transcurso de esta audiencia, mi patrocinado no se encontraba en el lugar de los hechos. 3 veces decir la misma idea. Ese es el arte de la exposición. Y aquí hay que diferenciar mucho, porque ya estamos hablando de una oratoria digital, que los medios electrónicos se han vuelto necesarios, indispensables, para que alguien pueda hablar en público. O sea, si no tienen sus diapositivas, ya no hablan. Y ese es un error. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos distinguir que son medios de apoyo. Las diapositivas, los videos, las maquetas son medios de apoyo. El error más grande que cometen al utilizar estos medios de apoyo es, por ejemplo, que le ponen demasiado texto y empiezan a leer. O hay exceso de datos en la diapositiva, datos ilegibles, o sea, incomprensibles para él y para el público. Exceso de ilustración o de movimientos. Mantener en la pantalla películas o cualquier otro instrumento que sustituya al orador. Aquí lo importante es que tú tengas el protagonismo, no estos medios electrónicos, estos medios que te ayuden a colaborar la información que tienes. Ahí viene un aspecto importante. Siempre tienen que ser las diapositivas, para que sea una exposición de 20 minutos, de Arial 30, de ese tamaño Arial 30, una idea conceptual, no más de 10 palabras, y que efectúe todo lo que vas a decir. Si es un dibujo o si es un esquema, mucho mejor. Porque únicamente tú explicas, ves el esquema y la gente se guía. Y después de este gran sistema que le estoy diciendo de cómo estructurar su exposición, al final del día, tú tienes que analizar tus emociones y terminar preguntando cómo me sentí. ¿Y para qué? Para que puedas sacar ese nervio que está adentro tuyo. Sacar esa sensación de intimidación que tienes. Y empezar a hablar con toda normalidad, porque tú eres un ser humano y tú te comunicas con tu padre, con tu madre, siempre con normalidad, con calma. Vamos a coger el segundo elemento, que es el lenguaje corporal. Y la pregunta que más resalta aquí es, ¿qué movimientos debo hacer? Y el movimiento, ya como ustedes conocen que existe un lenguaje gestual y un lenguaje no gestual, el lenguaje gestual siempre va acompañado del lenguaje verbal. Si mi mensaje es positivo, debo hacer señales hacia arriba. Si mi mensaje es negativo, debo hacer señales para abajo. No es muy complicado. Ahorita van a vivir todos ustedes una experiencia que es la digitalización. ¿Qué significa eso? Que ya no va a estar el ponente parado en su estrado, sino ahora únicamente puede estar sentado como yo y lo único que debe hacer es mover sus manos.
Entonces, en esta comunicación de exposición sencilla que te estoy planteando para que tú lo puedas replicar, es que cuando tú tengas un mensaje positivo o ideas positivas, tus movimientos corporales sean para arriba. Por ejemplo, ya hay 6 vacunas propuestas para combatir el COVID. El inconveniente es, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo están bajando mis manos? El inconveniente es que todavía están en fase experimental. Si es positivo, hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. Empecemos con una técnica sencilla, fácil, que ustedes puedan aplicar. Viene otro elemento que es la voz. Este tema lo he dado a distintos grupos, ¿ya? De distintos países. Gracias a Dios, esta tecnología para mí ha sido muy gratificante porque me ha permitido desarrollarme con amigos de Colombia, en el cual hemos hecho este test de la voz. La voz es importante para el expositor, pero el problema es cuando uno no se siente contento con su voz. Así, distintas personas me dicen, no me siento contento con mi voz, es muy grave, es muy aguda. Y eso ya viene por un tema de autoestima. Acéptate como es tu voz, no hay inconveniente. Entonces, una vez que tú aceptas tu voz, tendríamos que hacer un ejercicio, que es en el cual mandes un audio al grupo para hablar sobre este tema o cualquier tema que tú conozcas y poder diferenciar entre tus graves y tus agudas. ¿De acuerdo, estimados participantes? A partir, este va a ser un punto aparte, es un ejercicio que yo quiero que sobre cualquier tema ustedes manden un audio al grupo de oratoria. Política, religión, algún poema, alguna frase. Lo importante es que quiero que diferencies entre tus graves y tus agudas. Por favor, háganlo y los espero aquí y vamos interactuando. ¿Ya? Manden un audio al grupo de WhatsApp, lo pueden hacer. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Ya, muy bien. Ahora, aquí que ustedes están mandando sus audios, pueden escuchar su voz, ¿ya? Y vamos a diferenciar muy bien entre graves y agudas. ¿Qué ocurre con las graves? ¿Por qué hay que diferenciar la grave? La grave, simplemente tu tono de voz, y la aguda es cuando estás reduciendo un poco. Entonces, así no vas a diferenciar cuando estés gritando, porque gritar no es lo mismo cuando tú hables en grave. ¿Y para qué ocurre esto? Para que tú le pongas énfasis al discurso que tú estás dando con la técnica de graves y agudas. Y las ideas secundarias únicamente lo dices en el tono normal de tu voz, en un sistema agudo. Y los ejercicios son variados. Hay un ejercicio, por ejemplo, que hacen mucho los budistas, el cual es el y se van a dar cuenta ustedes que trabajan todo esto de la laringe, ¿no? Entonces, estos ejercicios van a permitir que ustedes primero acepten su voz y puedan distinguir entre graves y agudos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Estrella. Dígame. ¿Cómo estás, Estrella? Mientras los demás chicos tienen que hacer este ejercicio, enviar su voz, escuchar su voz, tomar ese tiempo.
¿Cómo sientes tu voz? ¿Que corres mucho, vas muy despacio, muy fuerte? Suelo correr mucho al hablar. Muy rápido se va mi voz. ¿A qué crees que se debe eso? A que se me van las ideas, creo. O a veces tengo miedo de hablar y una vez que me decido ya tengo que decirlo todo porque si no, quizá me vaya a arrepentir por medio camino. Ujú. Entonces, ¿cuál es una gran técnica, sobre todo cuando se nos van las ideas? Es que podamos tener un papel al lado y colocar qué es lo que vamos a decir punto por punto, ¿no? Vamos a escuchar a otro participante que nos comente esto. Les decía, en el grupo anterior, del mes anterior, también uno de mis participantes me decía, yo corro mucho, pero a la vez hablo y hablo y hablo porque siento que no sé cómo terminar. No se trata del tiempo que te den, sino se trata de la idea que tú tienes que transmitir. Y para poder transmitir una idea hay que ponerles conectores. Empiezas tú a hablar, por ejemplo, de pavimentos y de cementos, de pisos, carreteras, y ocurre el concepto de zapata. La zapata es una zanja que se hace para poder poner la base. En conclusión, es necesario que se haga estas zapatas para poder tener un buen edificio. Sencillo, no es complicado, sino lo complicado es cuando intentamos introducir en nuestro léxico un lenguaje técnico que no es común en nosotros. Y ahí hay que trabajarlo muy bien. Y eso es uno de los aspectos que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, vamos a escuchar ahora a Jairo. El gobierno federal de Estados Unidos, al ser una potencia mundial, está muy desarrollado y es muy eficiente, teniendo en cuenta que es el presidente de la República quien elige a los magistrados de la Corte Suprema. A su vez, la jurisprudencia es una fuente muy importante de la legislación. Jairo. Hola. Jairo. Sí, acá estoy presente. Jairo, ¿cómo estás sintiendo tu voz? ¿Que corres mucho, que eres muy lento? Está un poco, creo que está lento y también. ¿Ya? Muy bien, Jairo. Ese es el aspecto más importante que debemos tener. Ya Jairo ya está conmigo trabajando ¿Desde cuándo, Jairo? ¿Desde el año pasado? No, más tiempo, ¿no? No, a ver, más ya. Más 2 años, creo, ¿no? ¿Me Entonces, escuchas? es importante que nosotros podamos reconocer cuándo estamos corriendo o cuándo estamos siendo muy lentos para poder tomar conciencia de eso y simplemente dialogar en el estilo que nosotros sabemos hacer y sobre todo expresar las ideas que creemos que son importantes. Vamos a escuchar ahora a Piero. Posición referente a un feminismo moderno o radical es negativa en la mayor parte del caso debido a las posiciones que defienden, por tanto, se gran deterioridad de posiciones anteriores o de una defensa que se postulaba en un inicio en la cual incluso hombres notorios defendieron, pero ahora situaciones como la defensa del aborto, situaciones parecidas a la de una sobrevaloración de la mujer en temas laborales o en temas de carácter económico de cualquier índole que abarque esto, ratifica una deterioración en el sistema feminista y una falta de ideas adecuadas, entre otras cosas que se pueden adoptar. Entonces, este creo que sería uno de los objetivos. Piero. Lo escucho. Buenas tardes. Piero. Aquí estoy presente. Disculpe, ya ¿Qué sabes. tal? ¿Cómo estás, Piero?
Todo tranquilo. Ya comentabas ahí en el grupo, gracias, que ya habías aceptado tu voz y aspecto importante siempre, partir por lo más básico. Ahora vamos al siguiente eslabón, que es cómo estoy yo sintiendo este ritmo que estoy llevando. Si es que corro, voy muy despacio, si empleo muletillas. Aquí viene otro aspecto muy importante del lenguaje, las muletillas, pero ya lo vamos a tocar más adelante. Primero aquí, ¿cómo estás sintiendo tu voz, Piero? Tal vez le falta un poco más reforzar la pronunciación y la enética, o sea, de tal manera de escuchar mejor cada palabra. Ese sería un problema de los que voy notando al momento de escuchar mis audios. Podría notar ese problema. Gracias, Piero. Exacto. Ese es el ejercicio que yo estoy planteándoles a ustedes. Cuando nos escuchamos, encontramos nosotros mismos nuestros errores. Y es lo que realmente importa, que uno mismo pueda observar qué es lo que está fallando y a partir de ahí va mejorando. ¿Ya? Muy bien. Ahí ya vamos a hablar sobre la pronunciación, Jairo. Piero. Vamos a escuchar ahora a Gisela. La depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Puede ser transitorio o permanente. Esta enfermedad no tiene límites, afecta tanto a grandes, pequeños, a toda clase social. Y hoy en día, con la situación del COVID-19, este trastorno se ha ido en aumento debido a que por ahora el encierro nos ha llevado a la ansiedad, al aburrimiento, a la tristeza, que eso también puede constituir a que lleve y a que las personas caigan en un estado de depresión. Hola, Gisela. Buenas noches. ¿Qué tal, Gisela? Vamos siguiendo con el mismo esquema. Es un esquema para que ustedes puedan desarrollarse en su plenitud. ¿Cómo estás sintiendo tu voz? Bueno, en cuanto a el volumen, creo que sí tiene un buen volumen, pero hay muchas muletillas y también creo que le falta un poco de hilación, ¿no? Para poder estructurar mejor el concepto, se podría decir, o dar una mejor idea de lo que era la depresión, pues. Gisela, aquí el aspecto más importante es, ¿tú sientes que estás corriendo cuando hablas o que eres muy despacio al momento de pronunciarlo? Pero estás haciendo muy despacio. No, creo que soy muy, o sea, cuando la idea la tengo bien sintetizada, yo suelo correr, se podría decir así, pero cuando aún las ideas están como que divagando, no, los hablo despacio, como para sacarlos y ir recién acomodándolas y formar la estructura. Exacto. Preciso, Gisela, así es. Las personas deben entender que cuando hay una falencia, nos damos cuenta automáticamente de eso y lo volvemos a decir mejor para la próxima ocasión. Únicamente es escucharnos constantemente. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo actualmente? Es que dejamos que suban los errores tal como son, ¿no? No importa, ya súbelo ya. Ya aparecen cuando crucificaron a Jesús decían, lo escrito, escrito está. Pero estos son nuevos tiempos y tú puedes borrarlo, omitirlo o por lo menos buscar en Google cuál es la correcta pronunciación o escritura de la palabra. Vamos a escuchar a Kimberly. Yo les voy a hablar acerca de un libro que estoy leyendo que se titula El alma de la toba. Una parte que me ha impactado es que refleja a la mujer como una magia inconfundible, lo que es su alma. Voy a citar una parte que dice que hay que creer porque el desventurado que no cree en la mujer, ¿a dónde irá a buscar el reposo de su alma? Quiere decir que la mujer es parte fundamental para ellos, o la toman como una musa, se podría expresar, porque también dicen que un abogado soltero, por talentudo y laborioso que sea, siempre resultará un abogado incompleto, porque no está llegado a una mujer. Kimberly.
Kimberly, ¿cómo estás sintiendo tu voz? A ver, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escucho, Kimberly. Te preguntaba, Right. ¿cómo estás sintiendo tu voz? Ah, ya. ¿Muy rápido al momento No, de hablar? ¿Lento? creo que lento y suave, suave. Siento que es muy suave o cuando quiero impactar en algo, no quiero, o sea, como darle fuerza, no se da esa fuerza que yo quiero. Y la siento muy suave, pero siento que la entonación o el tiempo que le tomo es preciso para que se pueda entender mi idea, pero no sé si estoy equivocada. No, están bien. Aquí, como les digo, es un tema de autoestima. Están bien ustedes. ¿Cuál es el error? El error es cuando tú quieres copiar estilos que no son tuyos. Por ejemplo, como estudiantes de Derecho, muchos de nosotros, tal vez al inicio de mi profesión, admiraba mucho abogados que gritaban en medio de la sala y decían, no, tranquilo, ese no es mi estilo. Eduardo Rojas no es así. Ya, mi estilo es más calmado, es más pausado, en el cual desarrollo gráficamente lo que ocurre. Señor juez, usted está en esta audiencia, no se va a poder negar, el imputado mutiló en el dedo pulgar de mi cliente por defender a su amigo. Todo eso lo desarrollo yo a mi estilo. Lo importante aquí es que ustedes puedan encontrar su estilo y se sientan cómodos con lo que están haciendo o lo que están diciendo. ¿Ya? Gracias, Kimberly. Sí, gracias. Vamos a escuchar ahorita el audio de Marta. De las espigas la más soñante te traeré, y en la cantuta de tus dos trenzas la prenderé, y ante los ojos del cielo y aire palomitay, fingirás una planta de trigo, florida ya. Tu manga espiga de aroma de oro inundará tu cabellera, y tu sonrisa y tu soñar. Espiga que habla musicalmente te contará cómo sollozo, y entonces tú sollozarás. ¿Me puedes modificar tu parte? A ver, Marta, Sí, Marta, ¿qué tal? Marta, ¿cómo estás sintiendo tu voz? muy, muy bajita. Ya, Siento muy que baja, muy bien. falta, Aquí le falta un poco vamos, más de volumen. aquí vamos a entrar en ese sentido de si estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy lento, es muy aguda, es muy grave. Paso 1, aceptas. Paso 2, ese volumen que tú tienes es maravilloso. Tema de autoestima, maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillamente, empezar a entender cuáles son mis errores que yo puedo mejorar. El volumen de voz se va a deber también a distintos factores. Número 1, el ambiente. Ya que no haga ruido. En este caso, en la época que estamos viendo ahora, el internet, muchos factores. Lo importante es que ustedes puedan entender de que eso se va a ir mejorando conforme estén haciendo la práctica constante. ¿Ya? A ver, escuchamos a Katia. Pero no olvides que el presente es el pasado de mañana. Si transformas el ahora, cambiarás el futuro. Katia, Sí, buenas noches. buenas noches, Katia. ¿Cómo estás sintiendo tu voz? Bueno, yo la siento pausada, pero también siento que cuando expongo y me pongo nerviosa, empiezo a hablar y ni yo me entiendo. Pero después cuando ya me tranquilizo, siento que empiezo a hablar despacio y creo que sí pueden llegar a entenderme recién ahí. Es como que tengo que volver a repetir todo para que me entiendan. Sí, muy bien. Ahí las recomendaciones anteriores que mencioné. Número 1, enumeren sus ideas. ¿Ya? Número 2, si el tiempo que te da el profesor al exponer es de 20 minutos, tenemos que adecuar ese tiempo. Pero, Eduardo, es un tema muy sencillo y lo puedo hacer en 5 minutos. Entonces ahí tenemos que agregar anécdotas, historias, obviamente que es relacionado al tema, no voy a irse por otra variante, para que permitan que el tema de exposición sea grande y se pueda exponer punto por punto. Si el tema de drogadicción lo puedes tomar en un tema de familia, entonces hay que buscar anécdotas en los cuales estén relacionados a la familia. Si tú quieres hablar de jóvenes que mejoran
el que vive en un vecindario que siempre ha estado en extrema pobreza, en condiciones inhumanas, y cómo han mejorado, pues tienes que buscar anécdotas. Aquí la idea principal es que la anécdota en mi discurso conecta al público, lo hace humano, sensibiliza a la persona. Y podrán ver videos de Yokoi Kenji, por ejemplo, una persona que habla sobre también, igual que yo, autoestima, desarrollo humano, y lo desarrolla mucho desde su aspecto personal y su experiencia personal de cómo un latino vivía en Japón, cómo desarrollaba, y con su gran frase, ¿no? La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y yo también tengo frases ilustrativas. Por ejemplo, mi gran padre decía, lo cortés no quita lo valiente. Frases que sigo repitiendo y las personas también les agrada y lo dicen. Y me sentí muy, pero muy gratificante en el grupo de Jairo que les enseñé anteriormente. También en sus exposiciones muchos de los chicos decían, lo cortés no quita lo valiente. Llega el mensaje, porque es tu experiencia, es tu vida. Eso es lo que realmente transmite información. Vamos a escuchar ahora a Ernesto. Esta es una historia para reflexionar. Un niño pobre recibió de su padre dinero para ir a pagar la luz. De camino, el niño vio el sorteo de una camioneta y él compró un boleto con el dinero que su padre le había dado para pagar la luz. Llegando a su casa, su padre le dio una gran golpiza al pobre. Y al día siguiente, cuando abrieron la puerta, había una camioneta enfrente de su casa y todos empezaron a llorar, principalmente el padre del niño. Era la camioneta de comisión de electricidad que venía para cortar la luz. Al niño obviamente le dieron otra golpiza entre todos los miembros de la familia. Ernesto. Sí, ¿me escuchan? Sí, Ernesto, te escucho muy bien. Primer paso, ¿cómo estás sintiendo tu voz? Siento que va bien, pero a veces como que va muy rápido. Esto me pasa porque quiero terminar ya el discurso, como me pasa también siempre en las exposiciones. Ya, muy bien, aquí vamos a crear tu estrategia, las estrategias de todos. Primero, el profesor siempre da un tiempo determinado para que una persona hable. Y hay que movernos al son de ese tiempo. Y yo, siendo profesional, también me miden el tiempo. Les comentaba al grupo anterior también, tenía una audiencia de vista de causa, o sea, en la sala todavía, que me habían dado 10 minutos. 10 minutos para exponer un caso de 7 años. Entonces ahí tendría que yo coger los puntos exactos, las frases exactas, y me iba controlando en el tiempo. Cuando son exposiciones así, siempre hay que, primero, conceptualizar, recordar cuánto tiempo tenemos y ensayarlo. Cuando es una exposición temática, universitaria, profesional, necesitamos ensayar lo que vamos a decir. Nunca improvisen. El éxito está en la práctica. Todos los días vamos analizando, vamos viendo, por ejemplo, este ejercicio que les acabo de plantear, que tal vez para muchos no es novedad, pero para otras personas sí es novedoso, y se ríen, ¿no? Así me escucho. La primera vez que uno se mandaba audios, ¿no? Así es mi voz. Entonces se va mejorando en ese aspecto. Y al Marco, faltas tú, por favor, envíate un audio. Creo que dejó la sala. Y al Marco, por favor, ahí ya te mandas un audio. Mientras explico el tercer punto, que son los elementos de la voz. No se preocupen si les bota la sala, intenten ingresar de nuevo, ya lo vamos a subir a YouTube también para que lo vean. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar los elementos de la voz. Los elementos de la voz va a ser la pronunciación, la vocalización y el volumen. La pronunciación, vamos a tener esa imagen o ese concepto que es el dejo de mi zona. Esa es la pronunciación. Hasta en el mismo idioma inglés hay distintas pronunciaciones. Tienes la británica, la norteamericana. Hay más alumnos. Por ejemplo, tienen en Nueva Zelanda, en Australia, ese inglés que se empieza a masticar con el idioma nativo,
y sale un dejo. Entonces, ese dejo es la pronunciación que tenemos, que es muy distinto, por ejemplo, nuestro propio dejo peruano con el acento dejo es lo mismo, son sinónimos, con el acento colombiano. Entonces, ahí viene un tema. Por ejemplo, estaba conversando con un grupo de colombianos y me decían que mi clase está bacano. Y ya saben ustedes que trae a la imagen, pues, ¿no? Ese concepto de bacano, bacán. Aquí decimos bacán, allá dicen bacán. Dicen, man, tu clase está muy bacano. Y con su dejito y todo. Entonces, igualito ocurre con nosotros. Tenemos nuestra propia pronunciación. No hay que sentirnos mal de donde somos. Me maravilló un fiscal en Cusco, ¿ya? Donde con todos sus acentos y sus dejos expuso un caso maravilloso. Nunca se sientan mal, no intentan fingir lo que no son. Somos de Lambayeque, somos chiclayanos, tenemos nuestro acento, nuestro dejo, y es natural que lo digamos y lo pronunciamos de una manera distinta, de lo cual puede ser un limeño, un piurano, o uno de Cajamarca. Lo importante es aceptarnos como somos. Luego, la vocalización va a ser esta correcta dicción que tenemos de cómo se dicen las palabras. Pero para eso, estimados alumnos, deben leer. Mientras más leen, más van a practicar y van a obtener ideas nuevas. Muchos de nosotros hemos pasado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y hemos leído el prontuario. Ese prontuario, que es la síntesis de ideas nuevas, de palabras nuevas, que te viene en el examen de admisión, ustedes tienen que emplearlo, ¿ya?, constantemente al momento de hablar. Entonces, es ahí donde vamos a tener que hacer la diferenciación entre qué público me estoy dirigiendo y a qué público tiene que llegar mi mensaje. Una vez que yo contextualizo y veo que el público que me estoy dirigiendo es un público profesional, automáticamente debe cambiar mi lenguaje y expresarme en un lenguaje técnico. Por ejemplo, cuando estoy hablando ya con juristas, con personas que conocen en derecho, empiezo a emplear mis adjetivos, empiezo a emplear todos mis latinejos que conozco, ¿no? Como el pacta sunt servanda, el cual resume todo el derecho civil, que dice que lo que acuerden las partes, eso queda, eso pacta. Por eso se dice el pacta sunt servanda, un principio tan antiguo que permite que las personas, en materia de derecho civil, en derecho privado, puedan acordar lo que deben y necesitan hacer. Estos ejemplos que les doy no deben emplearlos cuando estén con un público, por ejemplo, que no es abogado. Y un error de muchos de los estudiantes de derecho es que empiezan a hablar en latín a sus amigos o a su pareja y ahí tosigamos. Hablar cortésmente en muchas ocasiones empalaga. Si estamos con amigos de la infancia que nos han visto crecer, que saben nuestra jerga, pues hablemos y sigamos diciendo esas cuestiones. Claro, no le estoy diciendo que maten el idioma, no. Le estoy diciendo que acepten el contexto social que están viviendo. Esa es la idea que les quiero transmitir. Porque muchos de nosotros renegamos que no se dice de esta forma, pero cuando sabemos que el idioma castellano es un idioma vivo, que se va modificando, y la lengua española y el diccionario y la academia también va adquiriendo eso y va mejorando. Otro aspecto sobre las muletillas. Es importante que cuando uno está haciendo un discurso, se dé cuenta cuántas veces está diciendo la muletilla. El otro elemento en el tono de voz va a ser el volumen. El volumen va a permitir que enfoquemos la idea principal cuando empleamos graves. Graves, entiendan, es graves, no gritos. Muchas personas gritan. No, es grave. Los que estudian música tal vez puedan entenderme mucho mejor. El grave permite dar un énfasis. Señor juez, fue el 15 de septiembre. A diferencia de decir, señor juez, fue el 15 de septiembre. Entonces, ahí están viendo la diferencia entre gritar y poner énfasis en la grave. Y cuando tratemos de ideas secundarias, únicamente el tono de voz pausado, calmado. Por eso se trata de ideas secundarias. No hay que poner... Es como si estuviéramos escribiendo
y le pusiéramos negrita a la palabra que tiene que tener la mayor atracción en el lector. Igualito ocurre cuando alguien está hablando con otro. Uno emplea grave para poner énfasis en el discurso. Y para concluir esta parte, me gustaría citar a Lao Tse con una gran frase que dice: el que domina a los otros es fuerte, pero el que domina a sí mismo es poderoso. Ustedes son conscientes de sus errores y ustedes tienen que ir practicando y dejando de lado lo que se están diciendo o las muletillas que están adquiriendo. Porque es un lenguaje constante. Yo también tengo muletillas. Me están haciendo acordar a un profesor que había dado un excelente docente, lo admiro bastante, su trayectoria. Pero en su discurso ya empezaba con la muletilla de cierto. En el Código Penal y en la doctrina se encuentran elementos de convicción que permiten que el imputado se pueda defender, ¿cierto? Y empezaba de nuevo, cierto, cierto, cierto. Entonces, es ahí donde tienen que entender que ya están entrando en una muletilla cuando se dice más de 5 veces la misma palabra. Lo podemos cambiar por sinónimos. Cuando ya estoy entrando en ese contexto de muletilla, empleemos otros sinónimos. Cierto, se logra entender o se puede interpretar, es el mismo modo de sentir. La cosa es que ustedes puedan adquirir y darles significados contextuales similares. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí sobre este tema de exposición? ¿Cómo deben estructurarlo? Los problemas que tengan, por favor, coméntenmelo el día de hoy para desarrollar una estrategia al son de tu personalidad y de tu estilo. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ninguna duda, estimados participantes? Por mi parte, todo claro. Estrella, Marta. Todo claro, profesor. Ya. Perfecto. Entonces, hasta aquí con este tema de mi éxito al exponer. Recuerden, contextualizar, saber a qué público se dirigen, ver los ejemplos de acuerdo a otro aspecto, ver los ejemplos de acuerdo a las realidades de tus participantes, ¿ya? De las personas que te escuchan. Siempre debes enfatizar en ese aspecto. En ese momento estamos hablando ya de animes, el cual puede encajar muy bien con un público adolescente, ¿ya? O sea, creo que personas con 24, 25 años, toda una gama de ellos. Pero si quieres hablar con personas adultas, ya tienes que hablar de obras literarias, que al final es lo mismo, ¿eh? La Ilíada, la Odisea, Hércules, es un reflejo de los personajes de los cómics y de los animes. Es la misma literatura. Pero lo importante aquí es que ustedes puedan entender aspectos del público. El público es al que me voy a dirigir y de acuerdo a ese público yo preparo mi tema. Y ensayen. Si les dan tiempo para hablar, ensayen, practíquenlo. No vayan a improvisar.